Job, capítulo 36, versículos 6 al 12. Job 36, versículos 6 al 12. Estaremos hablando en esta mañana de el uso que Dios da a la aflicción. El uso que Dios da a la aflicción. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados espada y perecerán sin sabiduría. Oremos. Eterno Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia y por las bendiciones que recibimos de parte de ti. Señor, tu gracia es eterna y es poderosa. Gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que edifiques nuestras vidas, que alumbres con tu palabra, Señor, nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En los versículos que leímos como texto base, es Eliú, el amigo de Job, quien toma la palabra y habla a favor de Dios y testifica que él no aparta sus ojos de los justos y agrega que no otorga vida al impío. Añade Eliú a esto que si alguno es librado de persecución, de aflicción, y es restaurado, es porque Dios está obrando. Con estas expresiones, prueba que Dios gobierna todas las cosas aquí abajo en la tierra. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor expresa lo siguiente, en Daniel 4, 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como todos los hombres están dados al mal, como lo dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Detallemos lo que nos dice este versículo. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Pensaban el mal y por ello lo llevaban a cabo. En Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Se nos dice que el Señor, ahí en Génesis 8:21, que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Es por ello que Dios ha establecido un orden de la justicia y ha creado de entre los mismos hombres quienes estén equipados con la espada para establecer
dicha justicia. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora bien, si un hombre con autoridad gobierna como un tirano, de manera que desprecie a Dios, se llene de crueldad y violencia, de codicia insaciable, de corrupción, entendamos que él mismo tendrá que rendir cuentas ante el Creador. Dice Eclesiastés 5:8, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Sin embargo, todo quien tiene autoridad de una u otra forma está obligado a realizar cierta sombra y apariencia de justicia, y es a lo que Eliú se refiere cuando dice: antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre. Es decir, Dios de una u otra forma le hará justicia al justo. En Lucas capítulo 18, versículo 2 al verso 5, se nos dice que Jesús comentó acerca de una parábola. Dio este ejemplo, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La intención de Eliud es anticipar las piedras de tropiezo que los hombres puedan concebir cuando personas buenas y justas son pisoteadas y expuestas a la tiranía, a esa tiranía de los malvados, siendo atormentados sin causa, de modo que sin haber hecho daño a nadie, aún así no dejan de ser atormentados, oprimidos, vejados. Y es porque Dios tiene razones justas que nosotros no podemos percibir a primera vista. Pero si esperamos con paciencia, veremos que Dios hará que tales aflicciones sean de bien para nosotros y que apuntan a un buen fin. Ejemplo de ellos es José, hijo de Jacob. En el Salmo 105, del verso 16 al 22 se nos dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos y le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. En Génesis 50, 15 al 20, se nos dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Parece contrario a toda razón que un buen hombre sea perseguido y que todos lo atropellen, pero Dios sabe por qué sucede. Por tal motivo no podemos apresurarnos en pronunciar un veredicto hasta ver el resultado. Por tal motivo debemos preguntarnos: ¿cuál es el propósito de nuestra aflicción? Uno de ellos es, ciertísimamente, el que meditemos sobre nuestros caminos, porque aunque andemos en rectitud y justicia, no por ello somos infalibles, es decir, que no cometamos errores. Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Muchas veces nuestra alma se embriaga de insensibilidad, de tal manera que no escuchamos ni a nuestra conciencia ni al Espíritu Santo. Pero la aflicción es la maestra que lleva a los hombres al arrepentimiento, a la humillación y al reconocimiento. No entendemos que Dios, al permitir nuestra aflicción, esta obra para corrección, ella obra para edificación, ella obra para salvación. Aprendamos que Dios nos llama a su escuela. ¿A cuál escuela? A la escuela de la disciplina, entendiendo la disciplina no como castigo, sino como instrucción. Recordemos que la palabra discípulo proviene precisamente de disciplina. Y aunque la disciplina muchas veces involucra el castigo, está más referida a la enseñanza, a la instrucción de normas, reglas y comportamiento. En Hebreos se nos dice de la disciplina de Dios que contribuye a nuestra santidad. Hebreos 12:10 dice que la disciplina de Dios es provechosa porque hace que nos ayuda para que participemos de la santidad de Dios. Ahora bien, Eliú expresa en Job 36:11: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Se nos dice: si oyeren y les sirvieren. Se nos asegura que la voz es emitida, la instrucción es dada, está de nosotros el recibirla, y se añade: si les servimos, dando importancia a nuestro poder de decisión, a nuestra voluntad. Salmo 32:9 se nos dice que no seamos sin entendimiento. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En tal sentido, se nos muestra el mejor provecho de estar en aflicción, cuando por la experiencia se percibe la mano de Dios y somos movidos a acercarnos más a Él. Esto resulta la prueba palpable de su gracia para con nosotros. Todo aquel que pasa por aflicción y aprende algo de ella, da un paso más a la espiritualidad, da un paso más al crecimiento, da un paso más a la madurez, da un paso más en acercarse a Dios y a su propósito. En el Salmo 73:28, el salmista dijo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
para contar todas tus obras. Pasamos por aflicción, pero luego que salimos de ella, o mejor podemos decir, después que Dios nos libra de ella, después que la aflicción ha hecho el trabajo de moldear nuestro carácter, el mismo Señor nos alienta bendiciéndonos y prosperándonos. Detallemos algunos versículos que nos hablan de esto. Moisés le habla al pueblo de Israel refiriéndole sobre lo vivido en el desierto los 40 años de peregrinación. En Deuteronomio 8, 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Escuchó bien? Dice que Dios llevó a Israel al desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones, donde no tenían agua, donde tuvieron sed, y que lo afligió y lo probó, y luego dice, para la postre hacerte bien. Fueron afligidos, pero luego Dios les hizo bien. David habla en los Salmos respecto al justo y dice en el Salmo 37:37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Santiago nos coloca como ejemplo a Job y nos encarga meditar en el resultado de su aflicción. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy buen, muy misericordioso y compasivo. En este día, Dios nos ha hablado por su palabra de cómo usa la aflicción para moldearnos de la misma manera que el alfarero moldea el barro. Te pregunto, ¿estás en aflicción? ¿La angustia, el desconsuelo, la congoja te ha visitado? No pierdas la esperanza. Alza tus ojos y mira que Dios te sigue acompañando, cuidándote. Y si ves con los ojos de la fe hacia adelante, entenderás que Dios tiene un final dichoso para tu vida, porque Él lo ha prometido y Él es fiel a lo que dice. Así que confía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios de la gloria, por tu bondad y por tu misericordia. Estamos agradecidos porque tú estás a nuestro lado. Señor, estamos firmemente confiados en ti y que nada nos puede separar de tu amor. Que la aflicción, la angustia, la congoja, la tribulación, nada nos puede separar de ti, oh Dios. Tu amor está en nuestras vidas. Hemos sido unidos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque tú tienes un final dichoso, un final feliz para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.